¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo video en el cual vamos a hablar acerca de los predicados de entrada y salida. Antes de que iniciemos, pues estos predicados, déjame comentarte que no tienen que ver mucho con lógica. Sin embargo, se utilizan si estamos interesados en tener una interacción entre el programa y el usuario, aceptando entradas del usuario y presentando las salidas, como un programa en Java o en Visual Basic. Uno de los predicados más comunes pues es la sentencia write. También tenemos write-ln para dejar un salto de línea. Tenemos también otro predicado que se conoce como ln, el cual también nos permite tener una nueva línea, y tenemos el predicado read. Y bueno, vamos a ver cómo utilizar estos predicados en alguno de nuestros programas. Bien, aquí tengo ya yo mi programa, y para empezar a utilizar los predicados write, read, vamos a hacer este ejemplo. Mediante esta palabra saludo, yo voy a pedir mediante la consola una cadena que diga ingresa tu nombre mediante el predicado write, y para leer entonces ese nombre voy a utilizar read y una variable que en este caso sería n de nombre. Entonces aquí yo le digo, o le voy a enviar nuevamente un mensaje que le va a indicar hola, ¿cómo estás? Y va a escribir el nombre en la pantalla. Veamos entonces cómo funciona. Si aquí yo escribo saludo, punto, enter, y ya me dice ingresa tu nombre. Quiero que observes dos cosas. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner Luis, punto, y ya me indica hola, ¿cómo estás, Luis? Si yo le escribo nuevamente saludo y le pongo Luis, punto, me responde nuevamente como Luis. A ver, veamos otro caso. Aquí está. Bien, entonces me respeta la parte de las variables o los datos que está leyendo, ya sea si coloco apóstrofos o directamente la variable. Ya ahí me muestra entonces el mensaje hola, ¿cómo estás? Y la variable que está leyendo. ¿Sale? Bueno, vamos a hacer entonces el análisis del otro ejemplo que tengo aquí. Aquí yo le puse que tengo promedio, y este pequeño programa, bueno, incluso aquí lo voy a comentar. Este pequeño programa permite calcular el promedio de 3 números. Ahí está. Muy bien. Entonces aquí ya nada más. Bueno, como solamente fue un comentario, no es necesario que lo consulte nuevamente. Ok, entonces aquí voy a invocar a promedio. Bueno, antes de ello explico. Aquí mediante la palabra promedio lo voy a invocar en la consola. Va a mostrar el mensaje que va a decir ingresa el primer número, lo lee. Después ingresa el segundo número y lo va a leer en B. Ingresa el tercer número y lo lee en C. Finalmente va a mostrar el mensaje que va a indicar el promedio es, y hay que no se nos olvide que para utilizar variables que no están instanciadas se tiene que utilizar el operador is. Entonces yo aquí pues ya le digo que a más b más c entre 3 es igual a prom, y lo escribiré en la pantalla. Bien, entonces veamos cómo se visualiza. Yo aquí le voy a poner promedio, punto, ya me dice ingresa el primer número, le voy a poner 3, punto. Al segundo número le voy a poner 5 y 7, y ya me da el promedio. Si sumamos entonces tendríamos 3 más 5 serían 8,
y 7 serían 15, entre 3 sería A5. Ok, está bien. Perfecto. Entonces, bueno, aquí ya estamos viendo cómo se aplica estos operadores que no tienen nada que ver con lógica, pero pues que nos pueden ayudar a tener una interacción mejor con el usuario y nuestra aplicación. Ahora, aquí se muestra una definición que hace alusión a números que se elevan al cuadrado. Y esta definición está compuesta por repeat, también por leer o la lectura de un número determinado y un corte. Observa que entonces repeat es un predicado que siempre se cumple y que tiene un infinito número de soluciones. Tal y como lo conocemos en otros lenguajes de programación, es un bucle o un ciclo. Y lo que hace este predicado o la forma en cómo está compuesta es primero se escribe repeat, después el cuerpo del ciclo o del bucle, después una condición para detenerse y finalmente el operador de corte. Ahora vamos a analizar cómo está compuesto esta definición. Entonces voy a colocar esto hacia acá arriba para que quede mejor o quede más claro. Y entonces ahora sí voy a colocar las sangrías necesarias para que quede más legible. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a mandar un mensaje. Vamos a leer un número primero. Lo vamos a estar repitiendo y vamos a estar escribiendo en la consola solicitando un número. ¿Sale? Lo vamos a leer y vamos a especificar que va a ser un número racional. Dentro de la sintaxis de SWI-Prolog tenemos que esta cláusula number es para que podamos detectar los valores como números y no como caracteres. Bien, ahora veamos este caso aquí. Tenemos que vamos a procesar un determinado número, pero si es 0 entonces lo vamos a cortar. Si es un valor el que sea, entonces vamos a multiplicar ese mismo valor por sí mismo y lo vamos a almacenar en resultado. Finalmente vamos a mostrar en la pantalla, haciendo un salto de línea cada vez, el valor de la variable y el resultado. Y aquí observemos que tenemos un file, que en español significa fallo. Cuando queremos decirle a Prolog que fracase inmediatamente, sin intentar encontrar soluciones alternativas, se combina el corte y el fallo. ¿Sale? Observa entonces, aquí tenemos que va a ser un ciclo repetitivo y va a leer un número. ¿Ok? Si hay algún problema con esa cláusula, entonces ya no va a llegar a procesar por este file o por este fallo que tenemos. ¿Sale? En otro caso, entonces sí pasaría si leemos x leer número y procesa x, y cuando se encuentre una condición de paro, entonces hasta ahí va a llegar nuestro ciclo repeat. Veamos esto con un ejemplo. Aquí en la consola voy a escribir entonces cuadrados. Ok, y ya me pide un número. Le voy a poner el 5. Ahí está. Y me dice que 5 por 5 elevado al cuadrado es igual a 25. Ok, le voy a poner ahora 4.25.
y ya me da ese mismo número elevado al cuadrado, y así voy a seguir poniendo diferentes datos numéricos, y así podría seguir hasta qué momento tendría que parar. A ver, si yo le pongo aquí 0, me dice que es verdadero y termina o hace el paro. Ahora veamos otro caso. Cuadrado y aquí le voy a decirle un número. Ok, le voy a poner A y observa que sigue pidiendo números. ¿Ya te fijaste? O sea, no me marca error. ¿Observas la diferencia? ¿Qué es lo que no me está mostrando? Mira, ahora sí me marcó un error, pero fue porque mm, dice se esperaba operador. Ok, sí, ese error pues fue por el programa, pero en sí observa que no hay ninguna operación como fue en este caso. Ahora, como puedes observar, pues estamos dentro del ciclo repeat, por eso es que nos sigue pidiendo números, y cuando hace la lectura del número, pues lee la variable, pero al no tener un valor racional o un valor numérico, pues no hace nada y sigue repitiendo, repitiendo, repitiendo. Ahora, fíjate, si hacemos lo siguiente, lo voy a poner aquí, leer número, le voy a poner 5 y me dice, ¿es correcto leer número 5? Ok, le voy a poner yes. 4, 3, 2, 1, 1, 2 más, y sigue haciendo repetición. Entonces, aquí agregó 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos. Ahora hagamos una prueba con procesa. Procesa 0 y hace el corte. Ok, ahora le voy a indicar procesa 5 y ya, solamente hace eso, que sería 5 elevado, o 5 elevado al cuadrado sería 25, y termina. Ok, bien, ¿a dónde quiero llegar? A lo siguiente, cuando yo escribo cuadrados y le pongo, por ejemplo, así, me dice que no está definido, es cierto. Ok, entonces le voy a poner 3. Obviamente aquí, como no es una definición como tal, tengo que invocarlo, ¿no? Cuadrados. Ok, ahí está. Número. Si yo le pongo 3, ahora sí, me dice que 3 al cuadrado es 9. Le voy a poner 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Si yo le pongo un 0, entonces hace el paro. Entonces,
podemos concluir que si utilizamos el ciclo repeat, vamos a estar leyendo números, ¿sale? Vamos a estar procesando. Aquí, si tú observas, yo te había comentado que digamos que este era el inicio, el cuerpo, una condición para parar y el corte. Pero aquí si tú notaste, no teníamos ninguna condición. ¿Dónde estaba implementada, dónde estaba aplicada esa condición de paro? Efectivamente, aquí. Yo le estoy diciendo que en caso de que sea un cero, entonces ahí se detenga. Por eso es que aquí teníamos estos posibles números que si yo quería pues iban a estar repitiéndose infinitamente hasta que presionase cero, que sería esta parte de aquí. Bueno, pues hasta aquí, espero que se haya entendido. Nos vemos en el siguiente video.